Okay. El día de hoy, today, we don't have somebody to translate for you guys. Hola, buenos días, Dios les bendiga. El día de hoy voy a estar ayudando a Tony traduciendo para ustedes en español. Yeah, because remember that now we don't have people helping us out with the translation. Como ahora no tenemos personas que nos están ayudando para la traducción, So it's going to be in English, the service. Well, the sermon. el sermón va a ser en inglés y yo voy a estar ayudando en It wasn't planned like that. It wasn't planned No like estaba that. planeado así, But listen, if you speak both languages, así que si alguno de ustedes habla los dos idiomas, and I know that many of you do, y yo sé que muchos de ustedes lo hacen, please let us know because we need people translating the sermons, the services. por favor déjenos saber para que nos apoye haciendo traducciones durante el servicio. For years, we've been having a community that speaks only English. Como tenemos alguna parte de la comunidad que solamente habla en inglés, We need also to serve them the same way that we serve the Spanish people. necesitamos también servirle de la misma manera como servimos a la comunidad en español. And for those who speak both languages, Y para aquellos que hablan los dos idiomas, knows how difficult is the city when you don't have. Actually, it's really good for you because you manage both languages, but it's difficult when you have only one. y para aquellos que hablan los dos idiomas también tener un poquito de conciencia o verdad, de conocimiento de lo difícil que es para la persona que no domina los dos idiomas y necesitamos también atenderles y tenerles en cuenta, ¿verdad? So, if you speak two languages Así que si hablan los dos idiomas, and you want to give us a hand nos puedes echar una translating, mano traduciendo. let us know. Déjanos saber. Again, this is water. Nuevamente es agua. Water. No hay pique ahí. There's nothing Spicy. spicy there. Okay, we have a couple of announcements. Well, the first one was that one, that we're looking for people to help us translating. Tenemos un par de anuncios. El primero es el que ya compartimos. Necesitamos personas que nos ayuden a traducir. And the second one is that on August 16th, El segundo es que para agosto 16 our pastor Victor Monroy is going to be attending to church el pastor Víctor Monroy estará asistiendo a la iglesia and giving announcements y traerá un par de anuncios and or clarifying some announcements. y clarificar algunos anuncios que se han dado. Clarificando algunos anuncios que se han dado. Clarifying some announcements that I have given before. So, yeah. So, we'll wait until he comes, okay? Esperamos hasta el 18 que él viene. All right. So, another announcement. Prayer meetings are Thursdays. Thursdays, 7:30. Otro anuncio que queremos recordar nuevamente es que los tiempos de oración, la reunión de oración es los jueves a las 7:30. Los días jueves, Not Tuesdays. no los martes. And also the Discover or the Ministry of Discipleship, we already end the course. Y el programa Descubre ya terminó. Se hacían los miércoles en la noche, pero ya culminó. Just some people heard that they are continuing or they finished already. we're done with that. Algunas personas nos estaban preguntando si íbamos a seguir, pero la verdad es que hasta ahora ya culminó el programa. Okay, and we'll wait until September that you're supposed to start the new series. We'll see what brings September. Y en septiembre, si Dios quiere, estaremos comenzando la nueva serie que se va a dar. Okay, so today it's just a free sermon. Hoy es un sermón independiente, It's not a series of sermons. no tiene nada que ver con la serie de sermones. We already finished with Judges. Ya terminamos con el libro de jueces. And today I want to talk about a story or part of a story of the people of Israel in the Old Testament. Y hoy vamos a estar hablando sobre la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Yesterday we had the chance to go with our family
to visit the play in Lancaster, Philadelphia. Ayer como familia tuvimos la oportunidad de asistir al teatro en Lancaster. Sight and Sound. Luz y sonido. Sí, Vista y Sonido. Vista y sonido. And they've been doing that for 50 years. Y han estado haciendo eso por 50 años. They started with slides, pictures, Empezaron con proyecciones de fotos que tenían viejas con diapositivas. diapositivas. And, well, as always, it was just phenomenal. Y como siempre es una cosa fenomenal. This is one of the activities that I always wanted to do as a whole family, as a whole church. But still, if you got the chance to go and see the play, you have to go and see it. Siempre es una de las actividades que hemos amado hacer como iglesia, poder visitar e ir, pero si usted tiene la oportunidad de ir, vaya porque es muy bonito. It's really, really good. Es muy bonito, es muy bueno. The play was the life of Joshua. La obra que vimos ayer fue sobre la vida de Josué. And Joshua, it's a really particular character in the Bible. Y Josué fue un personaje muy particular en la Biblia. Because he's the one who continues the work in progress of, or the work, he continues the work of Moses in the Old Testament. Porque él fue la persona escogida por Dios para continuar con el trabajo que Moisés había comenzado. And he was called to do a lot of new things, Y él fue llamado a hacer muchas cosas, but also to fix out many other things. pero también a reparar y a componer muchas cosas que habían ocurrido. Today's sermon's got this title. Este es el título de este sermón. God gives us a second chance. Dios nos da segundas oportunidades. God gives us a second chance. Dios nos da segundas oportunidades. And it's a whole chapter, but we're not going to read it all because of time. Es un pasaje completo, pero por el tiempo no lo vamos a leer todo hoy. And that story, it's in the book of Joshua, chapter 8, Y es the whole chapter. Josué 8, y está todo el capítulo. Okay? One of the things that we need to understand is that God restores those who repent. Una de las cosas importantes o temas centrales del capítulo es que Dios restaura a las personas que se arrepienten. He always renew by the obedience to Him Él también siempre renueva a la gente que lo obedece a Él. and the people that trust Him again. Y la gente que vuelve a confiar en Él. And to let us know also that failure has never been the final word when God is leading our lives. Que también habla que para el que ha fracasado o ha fallado, el fracaso no es la última palabra mientras esté en las manos de Dios. Amen. I like second chances. Me encantan las segundas oportunidades. I like when I messed up Me encanta cuando he hecho un desastre, he metido la pata and there's a second chance. y hay una segunda oportunidad. It tells us one thing: Eso nos dice una cosa. we are humans, Somos humanos, we can fail, podemos fallar, but also that God is merciful. pero también que Dios es Dios He's full of misericordioso, grace, que es lleno de gracia, always give a second chance, siempre nos da una segunda oportunidad. and we should follow that example. Y podemos seguir su ejemplo. It's hard to give second chances. Es difícil dar segunda oportunidad. It's so hard. Es bien difícil. When somebody hurts you, Cuando alguien te hiere, it's hard to forgive and give a second chance to the other people. es difícil perdonarlo y darle segunda oportunidad. But something true is that every one of us has experienced failure at least one time. Pero la verdad es que todos hemos experimentado haber fallado, aunque sea una vez en la vida. And some failures are public, Y algunos fracasos son públicos, others are deeply private, otros son sumamente privados. and some are results of circumstances beyond our control. Many come from our own poor decisions. Algunos son consecuencias de circunstancias totalmente difíciles, pero otros son resultados de nuestras propias decisiones. Failure often leaves us with guilt, shame, and that feeling that God can no longer use us. La verdad es que el fracaso puede producir en nosotros culpa, vergüenza y esa sensación de que ya Dios no puede usarnos. And
That's exactly the point, or where Israel found itself. Y eso fue exactamente lo que el pueblo de Israel experimentó. One thing we learn in the book of Judges, Una de las cosas que necesitamos, que aprendimos en el libro de Jueces, what it was, ¿qué fue? that when we talk about Israel, Que cuando hablábamos de Israel, we're referring ¿nos referíamos a quién? to ourselves. A nosotros mismos. To ourselves. A nosotros mismos. Listen, not the people beside you, No de la gente que está a tu lado, not the people behind you, no la gente que está atrás de ti, not the people in front of you, no la gente que está a frente de ti. but yourself. Es sobre ti mismo. I want to excuse myself because I'm going to pull in. It's just that my glasses were stolen. Yeah, so I'm using those and I had to like take them out. So I'm sorry for that. So in Joshua chapter 7, one chapter before, Israel suffered a humiliation defeat against Ai. En el capítulo 7 de Josué, el pueblo sufrió una derrota inesperada peleando con Ai. Hai. Ai. Hai. Ai. It's curious because AI in English. And it was not because God had lost his power or lose the control. Y no tiene nada que ver con que Dios haya perdido el poder o el control de la situación. I want to remind you that God never loses control. Quiero recordarles que Dios nunca pierde el control. This is not like the bus driver that he fell asleep. No es como esos conductores que se quedan dormidos. Those you that drive, have you ever fallen asleep driving? ¿Alguna vez han quedado dormidos manejando? Espero que no. Hope not. But it was because of Achan's sin that had broken that fellowship between God and his people. ¿Fue el pecado de Acán? Ajá, en realidad tuvo que ver con el pecado de Acán, que había roto la comunicación del pueblo con Dios, con él. Israel had gone from the miracles victory at Jericho to an embarrassing defeat against a much smaller city. La verdad es que Israel pasó de una victoria milagrosa en Jericó a una humillante derrota frente a una ciudad pequeña. Do you remember that story? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿La han escuchado? When the people of Israel get into the promised land, Cuando la gente de Israel entró a la tierra prometida they were ran around 7 turns of a city. y estuvieron rodando la ciudad The por trumpet sound. hicieron el sonido de las trompetas And then they scream, y luego gritaron. ah! ¡Ah! Come on, scream with me. Ah! Que griten Come con on. nosotros. Que griten con nosotros. One more time. Ah! ¡Ah! David, you don't want to scream. And what happened? ¿Y qué pasó? Walls fell down, turned down. Se cayeron. Las paredes se cayeron. Broken. How do you say that? Tumble. Crumble down. And then they got into the promised land. Y luego de eso fue que entraron a la tierra prometida. But Joshua 8 reminds us an incredible truth. Pero Josué 8 nos muestra una increíble verdad. Listen, Escúchame. failure is never the end of the story. El fracaso nunca es el final de la historia. Failure is never the end of a story when there's a genuine repentance. El fracaso no es el final de la historia cuando hay un verdadero arrepentimiento. Listen, once the sin was removed and Israel's relationship with God was restored, the nation once again experienced God's presence and his blessings. Una vez que la nación había experimentado un arrepentimiento genuino con Dios, pudo sentir nuevamente la presencia de Dios. Their previous defeat or sin didn't cancel God's promises. La derrota anterior no anuló las promesas de Dios. On the other hand, it demonstrated that the obedience always precedes victory. Sino más bien enseñó que la obediencia siempre precede a la victoria. God never stop blessing because of failures. Dios nunca deja de bendecirnos a pesar de nuestros fracasos. Actually, he used them to teach us
a complete dependence upon Him rather than confidence in ourselves. sino más bien utiliza eso para que nosotros podamos aprender y darnos seguridad en quién es Él. And actually, this is something that I want you to listen to. Y en realidad esto es algo que quiero que ustedes escuchen. How many of you know Jesus as your Savior? ¿Cuántos de ustedes conocen a Jesús como su Salvador? Amen. Amen. No doubt about it. No hay duda de eso. And if Sí, you accepted Jesus as your Savior, si tú aceptas a Jesús como tu and Salvador the Holy Spirit now is living within in you, y ahora el Espíritu Santo vive en tu vida, you may have tú, a couple of gifts. tú deberías haber recibido dones, At least a couple of them. por lo menos un par de ellos, At least. por lo menos. You know that sometimes we we believe more in our gift or competence than the power of the Lord. ¿Sabes que algunas veces tenemos más seguridad en los dones que nos ha dado Dios que en nuestra dependencia de Dios? Thank you. Yes. And you know, and listen, nothing that is happening here with the worship team, Y, por ejemplo, nada de lo que ha pasado con el equipo de no, oración, this is not happening here, but sometimes that I've experienced before in other churches with the worship team. y es que esto no tiene nada que ver con el equipo de oración de aquí, ¿verdad? Pero nos ha pasado de repente en adoraciones de otra iglesia, But sometimes worship team, they're so good. que la alabanza es extraordinaria. They're so good in what they do. La manera como la hacen. The guitar player is so good. El guitarrista es excelente. The bass player is wonderful, bass player. El bajista es The impresionantemente piano bueno. player, it's like angels are playing the piano. El pianista es así como un ángel tocando el piano. And the drummers are so handsome, Y el baterista es súper buen mozo, so handsome, tan buen mozo, that sometimes you feel like God is touching you. que ahora sientes que Dios te está tocando en ese lugar. But most of the times, Pero muchas de las veces, those gifted musicians esos músicos talentosos are far away from the presence of God. están lejos de la presencia del Señor. A lack of intimacy with God, una falta, Una falta de intimidad con Dios never helps a healthy ministry. nunca ayuda a un ministerio saludable. There are three things that I want you to learn today. Hay tres cosas que queremos que aprendas el día de hoy. The first one La primera is that God restores those who trust Him again. Dios restaura a quienes vuelven a confiar en Él. You understand what I said? ¿Entienden lo que estamos diciendo? Those who trust Him again. Aquellos que vuelven a confiar en Él. It's okay to mess up, Está bien a veces fallar, but please pero por favor, come back. vuelve. Trust Him again. Vuelve a confiar en Él. In verses 1 and 2, En el versículo 1 y 2, we're not going to read the whole chapter, but I just choose some verses to explain the point of this sermon. vamos a leer algunos pasajes del capítulo para poder entender el sermón, Not the whole chapter, no el capítulo entero. but please, I want you to actually, if you can start reading the whole book, it's going to be amazing the way that God is going to speak to your life. Pero si tú quieres, puedes empezar a leer el capítulo completo y Dios va a estar hablando de una manera maravillosa a tu vida. The Bible says, La Biblia then dice. the Lord said to Joshua, do not be afraid, do not be discouraged. Take the whole army with you and go up and attack Ai. For I have delivered into your hands the king of Ai, his people, his city, and his land. Entonces el Señor dijo a Josué, no temas,
No tengas miedo, ni te desanimes. Toma contigo a todo el ejército y ve y ataca ahí. Yo he entregado en tus manos al rey de ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su territorio. You shall do to Ai and its king as you did to Jericho and its king, except that you may carry off their plunder and livestock, I don't know how to pronounce that. Livestock for yourselves. Set an ambush behind the city. La segunda parte del capítulo. Ay. Pero lo tenemos en la pantalla. Entonces el Señor dijo a Josué, Perdón. no tengas miedo ni te desanimes, toma contigo a todo el ejército. Esa ya la leímos, ¿verdad? ¿Cuál nos falta? ¿El capítulo 2? Creo que falta el capítulo 2. Momento, estamos en vivo. Yo te lo tengo, ya va. Ay, perdón. No pasa nada, aquí lo buscamos. Josué 8, 2. Dice, tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Okay. Here's something that it's really different and remarkable, by the way. Ok, aquí hay algo que es totalmente diferente y que va a marcar la diferencia en la historia. In chapter 7, God basically was silent. En el capítulo 7, Dios estuvo prácticamente en silencio. Silent. En silencio. Have you ever had those periods of times in your life where God is silent? ¿Has tenido alguna vez esos periodos en tu vida donde Dios está en completo silencio? Have you? That you ¿Alguna pray and pray and pray, ¿Alguna vez has estado orando, orando, orando and you read your Bible, y lees la Biblia and it's like, okay, God might be watching another channel. y quizás Dios está ocupado viendo otro canal? God is not is not taking care of me. Pareciera como que Dios no está teniendo cuidado de mí. He's not listening. No está escuchando. Listen, God works sometimes way more stronger in silence than talking to your life. A veces Dios está trabajando de una manera mucho más fuerte en los periodos de silencio que aplica a tu vida. Now he speaks again. Ahora, en el capítulo 8, Él comienza a hablar de nuevo. Listen, restoring begins when God's voice once again directs your life. La restauración comienza cuando la voz de Dios vuelve a dirigir nuestra vida. When you start listening again, Cuando tú vuelves a escucharlo de the nuevo, voice of God, cuando escuchas la voz de Dios de nuevo, listen. you better start running. escúchame, yo creo que necesitas volver a empezar a moverte, a correr. You better start doing something. Lo mejor es que empieces a hacer algo. You better start being obedient of what God is telling you to do. Es mejor que tú empieces a ser obediente a lo que Dios te está diciendo que hagas. And I've said this so many times. Y he dicho esto en muchas oportunidades. So many times. Muchas oportunidades. Listen, I don't know what your experience is. Escúchame, no puedo saber cómo está tu espíritu ahora. No, how's your experience? Tu experiencia ha sido, perdón. It never happened to me, but who knows? God never spoke to me like, hey, Tony. La verdad es que a nosotros no nos ha pasado directamente así que Dios se oye, hola, Tony. No, así tampoco. Now I'll command you to. Te ordeno que no hemos escuchado eso así. No. No sabemos cómo ha sido la experiencia de otras personas, ¿verdad? Pero nosotros todavía no. I remember one day I used to go to church that it kind of was like God was talking to the people. Una vez fue a una iglesia donde, ese tipo de iglesia donde dice que Dios habla a la gente. And it was like the people of the church, suddenly they went into some sort of a trance or something like Gente de la iglesia y la persona como que vive alguna transformación física.
and they started to speak y, in the empie- name of God y empieza a hablar en el nombre de Dios. and saying things like, I don't know, like, Veronica, now I want you to go and come and blah, 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 whatever. Y dice cosas como directamente a las personas, ¿verdad? Como Verónica, es esto, aquello, lo otro. And one day, one person started talking Pero en esa oportunidad, esta persona empezó a hablar. and speaking in the name of God, Y empezó a hablar en el nombre de Dios. saying things like, you lazy people, Cosas como usted, gente floja, horrible church, horrible iglesia, that you are in sin all the que time. tú estás en pecado todo el tiempo. I want to tell Te you quiero decir que that the grace of my grace is not with you anymore. la presencia mía no está más con ustedes aquí. And then Y luego one lady said, una señora atrás dijo, this is God speaking. esto es Dios hablando. I didn't say that. Yo no dije eso. Listen, God talked to your life in a way that you will never, ever be confused of what you're listening to. Escúchame, Dios no es un Dios que cuando habla en nuestra vida produce confusión. This is why it is so important Y esto es muy importante que, that tú you entiendas, go and read your Bible. que tú vayas y leas la palabra. Read your Bible. Lee la palabra. It's the best way that God is going to talk to Es you. la mejor manera que vas a encontrar que Dios puede That hablar a tu really vida. He's going to talk to you. Eso es realmente Dios hablando a tu vida. When God starts talking to your life, Cuando Dios para de hablar a tu vida, restoration begins. cuando comienza, perdón, a hablar a tu vida, la restauración comienza. Your restoration begins. Tu restauración comienza. The restoration of Israel began that day. La restauración de Israel comenzó en ese día. Period of silence, El periodo de silencio, the people in prayer looking for God's voice. gente orando, buscando la presencia de Dios y la voz. And then you read that verse in the Bible, Y luego tú lees el resto de la and Biblia boom, everything makes sense. y de repente, pum, todo hace sentido. God gives Joshua three assurances. Dios dio a Josué tres cosas, tres lecciones. The first one, La primera, do not be afraid. no tengas miedo. Do not be afraid. No tengas miedo. Can you tell the people on your side, do not be afraid? Puedes decirle a la gente que tienes al lado, no tengas miedo. The people behind, La gente de atrás, dile, no tengas miedo. do not be afraid. No tengas miedo. We used to sing our kids when they were about to sleep, do not be afraid. Así como le decimos a nuestros niños cuando van a dormir, ¿verdad? No tengas miedo. Second, Segundo, do not be discouraged. no te desanimes. Do not be discouraged. No te desanimes. Tell the people beside Dígale al you. que está al lado, al que está atrás, no te desanimes. Go, tell. No te desanimes. Don't be discouraged. No te desanimes. This is going to pass. Esto va a pasar. This is just a term of time, Esto es un periodo de a tiempo. period of time. Es un periodo de tiempo. This is not to be forever. Esto no va a ser así para siempre. Do not be discouraged. No te desanimes. And third, Y tres, and the most important or the most I like, y la más importante o la que más nos gusta. I have already given you the victory. Amén. Yo ya les he dado la victoria. I have already given you the victory. Yo ya les he dado la victoria. Joshua had every reason to fear. Josué tenía todas las razones para tener miedo. He had just experienced defeat and could easily have wondered, what if that happens again? Él había sufrido una derrota y podría preguntarse, ¿y si me vuelve a pasar? When you messed up Cuando tú te equivocas and God starts to restore, y Dios empieza a you're restaurarte, going to go like, me? tú puedes decir, yo Dios, Really? de verdad, I don't know. no sé Dios, I don't think so. yo no creo. What if that happens again? ¿Qué pasa si vuelve a ocurrir? And here is something phenomenal Y aquí hay algo fenomenal that I really love about God. que me encanta de Dios.
God didn't define Joshua by his failure. Pero Dios no define a Josué por sus fracasos. Listen, God doesn't define you because of your mistakes. Escúchame, Dios no te define a ti por tus errores. God doesn't define you because of your failure. Dios no te define a ti por tus fracasos. Have you ever failed? ¿Alguna vez han fallado? I love you. I love you so much. Vicky, it's just, I love Vicky because you know why? I don't know if you know, but all of us have seen the transformation in her life. Amamos mucho a Vicky porque todos los días estamos pudiendo ver cómo Dios ha hecho And I transformación en tell su that vida. everyone. ¿Verdad? Qué linda. Thank God. Gracias al Señor. But he never defined you because your mistakes, Pero gracias al Señor nunca nos define por nuestros because of your errores, failure. por nuestros fracasos. Oh, here you come again. God doesn't say, oh, here you come again. Aquí vamos otra vez con fulano de tal. The one that it's gossiping all the time. El que está chismeando todo el tiempo. The one that it's lying all the time. El que anda mintiendo todo el tiempo. The one that it's watching pornography all the time. El que anda viendo pornografía todo el tiempo. Oh, here come that one. Aquí viene aquel He thinks that he plays the drum so well. que cree que toca muy bien la batería. Oh. Listen, he doesn't define you because of the failures. Escúchame, Dios no te define por tus fallas. God defined Joshua by his promise. Dios define a Josué por su promesa. And same thing to you. Y lo mismo es para ti. He defined you by his promise. Él te define por sus promesas. And what are his promises? ¿Y cuáles son sus promesas? Can you name any of your promises? ¿Me nombran alguna One de of sus his promesas? promises? Ajá. Ay, qué lindo. Que te llevará a la tierra prometida. Y nunca, he'll never leave you alone. Que no He'll te deja always- solo nunca. You know that something that happens when you become a Christian, ¿Sabes? Una de las cosas que ocurre cuando te vuelves creyente. that may happen to you. A lo mejor te ha pasado a ti. Maybe many years ago. A lo mejor muchos años atrás. When that happens to me, Pero cuando nos pasó I a thought mí, that all my problems were going to be gone. yo pensé que todos mis problemas se irían. I was going to be like, like walking on clouds all the time. Ay, yo me sentía como caminando en las nubes todo Oh, el because tiempo. no problems around. Ahora no me va a pasar ningún problema. And then problems start to show up. Y de repente empezaron a aparecer los problemas. I hate problems. Odio los problemas. Do you like problems? ¿A ustedes les gustan los problemas? I hate them. Yo detesto los problemas. And then I realized Y luego me di cuenta that he never promises that. de que Él nunca prometió eso. He never promises that I was not going to have any problem. Dios nunca prometió que no vas a tener problemas. He never said, oh, you're never going to have any struggle. Dios nunca dijo, no, no vas a tener ningún inconveniente. But he said, Pero lo que sí dijo, I will always be with you. pero yo siempre estaré contigo. I will always be with you. Yo siempre estaré contigo. Life seems so different. La vida When se you ve realize diferente cuando tú te das cuenta de eso. How many of you are struggling with something? Yo no sé si alguno de ustedes está batallando con algo ahorita. Health problem, Problemas de salud, financial problem, problemas financieros, broken heart problems, corazones rotos, problems with your kids, problemas con tus hijos, problems with your parents. problemas con tus padres,
problems at work, problemas en el trabajo, problems at school, problemas en la escuela, problems at home. problemas en casa. Oh, guess what? There are problems everywhere. Miren, problemas en todas partes. Even in the sunny day. Incluso en los días soleados. Even, listen, even going to serve God. Incluso yendo a servir a Dios. Actually, there's where you have more troubles, A veces ahí es donde más more problemas hay, struggles, más dificultades. but He will always be with you. Pero Él siempre estará contigo. One of the things that we need to understand in this passage Una de las cosas que no hemos entendido en is este that pasaje God's instructions differ from those given at Jericho. es que las instrucciones esta vez eran totalmente distintas a las que se habían dado en Jericó. And if you read the whole book, Y si lees todo el you're going to libro, find out te vas a dar cuenta que that the strategy to get into Jericho was also different than the others before. la estrategia con la que entramos a Jericó fue totalmente distinta a las estrategias que habían hecho antes. Because God is always changing everything, doing crazy things. Porque Dios siempre cambia las cosas y le gusta hacer las cosas diferentes. That happens to us all the time. Eso nos ha pasado a nosotros We muchas kind of veces. like we get used to of the things and how the things are going. Nosotros nos acostumbramos a que las cosas vayan de una manera. And we go like, oh, God is so cool. Oh, eso está muy bien. Tenemos una persona afuera, David. no sé David, si me puedes ayudar. Hay una persona afuera. Ujú. Actually, it's Antonio. What was I saying? Que nos acostumbramos a que Dios haga las cosas de una manera y cambió la estrategia esta vez. Oh, yeah. So sometimes we're doing something and God just changes the strategy. Ajá. Dios cambió la forma en que lo estábamos haciendo. This time, Israel is allowed to keep the plunder and the livestock. Esta vez Dios les estaba permitiendo a ellos que tomaran el botín de la ciudad. And listen, the issue was never wealth. El problema nunca fue la riqueza. The issue with the people of Israel. El problema con la gente de Israel, Listen, escúchame, the issue is never your condition. The issue is never your el condition. problema no es tu condición en este The issue momento. if you have money or you don't have. El problema no es que tengas o no tengas dinero. The issue is not if you have documents or you don't have El them. problema no es que tengas o no tengas documentos. The problem is that you went or you didn't go to school. El problema no es que si fuiste o, no o dejaste de ir a la escuela. The problem in your marriage or with your kids or with your parents is not that I'm right and they're wrong. El problema en tu matrimonio, con tus padres o en tu trabajo no es que yo estoy bien y el otro está mal. The issue will always be the people of Israel with you is obedience. El problema con la gente de Israel y mi problema actual es la obediencia. Obedience. La obediencia. That's the problem. That's the struggle. Ese es el problema, esa es la batalla severa. Listen, Escúchame, be honest. sé honesto. We don't like to be obedient. A nosotros no nos gusta obedecer. We don't. A nadie le gusta We obedecer. struggle. Batallamos con eso. When we behave, Cuando nos portamos bien, we see the blessings. we see what- The blessings, the blessings. vemos la bendición, que se me vaya y no digo nada. We see that everything is good. Pensamos que todo nos va bien. When you know what? I love talking to Dylan. Me encanta hablar con Dylan, Yes, you. tan bello. Dylan is really obedient. Dylan es bien obediente. He does great at school. Bueno, aquí es muy obediente. I don't know if at home, Aquí se porta muy bien. but at least here he's very obedient, and I love talking to him about that. Él es siempre obediente. Uno le dice que se siente aquí o se cae allá, él siempre hace caso. Seriously. De verdad que sí. And there's a joy when we're obedient. Y hay un gozo cuando eres obediente. But listen, brother and Pero sister, escúchenme, hermanos y don't hermanas, get me wrong. no me tomen mal. In our flesh, En nuestra carne, naturally, naturalmente, our old men or old women, I don't know how to nuestra say vieja it, naturaleza, naturally, we don't like to obey God. naturalmente no nos gusta obedecer. al That's a Señor. struggle. Ese es el problema. That's why we need the Holy Spirit to
convince us from do right and not doing wrong. Por eso es que necesitamos un Espíritu Santo que nos convenza a hacer lo bueno y no lo malo. Again, Otra vez, don't be afraid. no tengas miedo. Stop defining yourself because of your failure. Para de definirte por tus fallas. And in the future, Y en el futuro, define yourself by obedience and the promise of God. y defínete en el futuro por tu obediencia y las promesas de Dios. Do not be afraid. No tengas miedo, Not because we're wrong, no porque estamos Equivocados. equivocados, not because we're strong, no porque somos fuertes, because He remains faithful. sino porque Él sigue siendo fiel. Listen, perhaps someone is listening today and is thinking, maybe I failed my spouse Quizás ahora alguien está escuchando y dice, bueno, yo le fallé a mi esposo or mi esposa. o a mi esposa. Maybe I failed as a parent. Quizás ha fallado como padre. Maybe I failed as a son or Quizás daughter. he fallado como hijo o como hija. Maybe I failed spiritually. Quizás he fallado espiritualmente. And maybe these kind of thoughts are coming to your head. God is finished with me. Y quizás este pensamiento está viniendo en tu mente de que Dios ya terminó contigo. When you read the whole chapter, Cuando lees el capítulo completo, 8, el capítulo in 8, context with the book, of course, y en contacto con el libro, in contexto, en contexto, perdón, con el libro, you will realize that Tú te- God still calls. te das cuenta que Dios todavía llama. He's still calling you. Él todavía te está llamando. He's still calling you to serve, Él te está llamando a servir, to be part of. a ser parte de. He just did it a couple of minutes ago. Y fíjense, hace unos minutos atrás, We need people to translate. necesitamos gente para traducir. And it doesn't matter anything about your past. Y no tiene nada que ver con tu pasado. God is still calling you. Dios te está llamando a ti. God still speaks. Dios todavía habla. He speaks. Él habla. And God still restores. Y Dios todavía restaura. Amén. It doesn't matter how broken you are. No importa cuán quebrado o roto estés. It doesn't matter what you did. No importa lo que hayas hecho. God still restores. Dios todavía restaura. Second point, Segundo God turns punto. our failures into lessons of obedience. Dios transforma nuestras derrotas en lecciones de obediencia. If you read from verse 3 to 29, Si leemos del versículo 3 al 29, unlike Jericho, God now gives Israel a military strategy. a diferencia de Jericó, ahora Dios utiliza una estrategia militar. He's not go around the city and chant songs and scream and sound the trumpet and no. It's military strategy. No se trataba solamente de que dieran vueltas y sonaran la corneta y gritaran, era una estrategia militar. 30,000 soldiers are sent to set an ambush behind the city while the main army draws the enemy away. 30,000 hombres fueron enviados en emboscada mientras los otros, me perdí. Los llevaban, alejaban al enemigo. Iban quitando al enemigo de la ciudad. And this teaches something really important. Y esto es algo muy importante. God's miracles, listen to me, God's miracles Escúchame, los milagros de Dios never eliminate human responsibility. nunca quitan la responsabilidad que nos toca a nosotros. God wants to do miracles in your lives, Dios quiere hacer milagros en tu vida, but you need to be obedient. pero tienes que ser obediente. He want to help you out with I don't know, with your condition, Ajá, Dios quiere ayudarte con los problemas with que your tengas, struggle, con tus dificultades. maybe with something that got you at a point that maybe you're addicted to it. O en algo que estás batallando, o algo con lo que tengas adicción, But you need to be obedient. pero necesitas ser obediente. You need to be obedient. Necesitas hacerle caso a Dios. You know, listen, you know how many times we see people that they're struggling with something in their lives, and you go like, but why you continue doing this?
¿Sabes cuánta gente hemos visto que ha batallado en su vida con algo y hemos ido a ellos? ¿Por qué sigues haciendo eso? We were talking about somebody coming in a car Estuvimos hablando con alguien viniendo en el carro, that is failing over and over and over and over again. que una y otra vez lo mismo. It's only a thing of need to stop doing something. Y es algo tan sencillo como dejar de hacer algo. Nothing crazy. Nada loco, He just need to be obedient. solamente tiene que ser obediente, But he don't want to. pero no queremos. He doesn't want to. Esa persona no quería And maybe you don't want to. y quizás tú tampoco quieres, You need to be obedient. pero necesitamos ser obedientes. Faith never replaces obedience. La fe nunca reemplaza la obediencia. Listen, Joshua verse 18. Versículo 18. Then the Lord said to Joshua, hold out toward Ai the javelin that is in your hand, for into your hand I will deliver the city. So Joshua held out toward the city the javelin that was in his hand. Entonces el Señor le dijo a Josué, extiéndete hacia Ai, la jabalina que tienes en la mano, porque voy a entregarte la ciudad en tus manos. Así que Josué extendió hacia la ciudad la jabalina que tenía en la mano. Joshua kept the javelin all the time, held it in his hand. Josué permanece con la jabalina extendida hasta que termina la batalla. He never said, oh, now I'm going to pray. No, nunca dijo, bueno, voy a orar. I'm going to put it away, La voy a poner un momentico and aquí. I'm going to pray hard. Voy a orar muy fuerte. Listen, Escúchame. pray. Ora, But sometimes, pero a veces do. haz. You need to do. Tú tienes que hacer lo que Dios te dijo que hicieras. You need to be obedient. Necesitas ser obediente Start doing something. para de no hacer nada. No, continuar a hacer algo. Continuando a hacer algo. Empezar a hacer algo. Empezar a hacer algo. Or maybe stop doing something. O quizás parar de hacer algo. Victory always belongs to the Lord. La victoria siempre le pertenece al Señor. God now works through military planning. Dios trabaja a través, no trabaja a través de, No, trabaja a través de experiencias militares, prácticas militares. In this en este pasaje. occasion. We're talking about discipline. Estamos hablando de disciplina. How many of you like discipline? ¿Cuántos de ustedes les gusta la disciplina? Andrew, he likes sports and fighting. We need to be disciplined, right? Andrew le Training. gusta la pelea, ¿verdad? Entonces tiene If que you ser don't train, disciplinado. you go to the ring and bro, that's it. Si no entrenas y va al ring, Discipline. la disciplina. I hated that word when I was a kid. Yo detesto esa palabra cuando era niño. Detestaba esa palabra. My mom always said to my dad, they need discipline. Mi mamá siempre le decía a mi papá, ellos necesitan disciplina. Yes, kids need discipline. Sí, los niños y los adultos necesitan disciplina. You need preparation Todo el mundo necesita preparación. and faithful execution. Y ejecución, what do you say? Es que no te entendí. Fiel. Una ejecución fiel a lo que planificaste, ¿verdad? Biblical faith is never opposed to a wise planning. La fe bíblica nunca está en conflicto con una buena preparación And always goes along with leadership. y siempre va amarrada a un liderazgo. Many people want miracles in their lives Mucha gente quiere milagros en su vida, when they continue doing the same thing. pero haciendo lo mismo que hacen. They want a miracle in their lives. Quieren milagros en su vida. Oh God, I want to change my husband. Oh Dios, quiero cambiar a mi esposo. Not with another one, but just change his life. No, pero no por otro, sino por algo en su vida. Or maybe the wife. God, oh God, I want to change my wife Oh Señor, quiero cambiar a mi esposa. for a younger. No, Wow. No voy a traducir eso. change her mind. Cambiando su manera de pensar, no por una más joven. But what you need to change? ¿Qué es lo que necesitas cambiar? You need to change. ¿Qué es lo que necesitas cambiar? Because the problem with your kids, maybe it's not they, El problema con los niños a lo mejor no son ellos, maybe it's you. a lo mejor eres tú. We had a problem in our house, in my Quizá. house, when I was a kid. Yo tenía un problema en mi casa cuando era niño. My mom always says no, Mi mamá siempre decía no and my dad y mi papá always said yes. siempre decía que sí. It's bad when we say no to a kid. Es malo cuando le dices a un niño no, It's better. es mejor cuando le dices que no. It's good. Es bueno cuando le decimos que no. Actually, most of the time, it's really good to say no. Ah, sí,
y mayormente en general hay que decir que no. I don't like you hanging out with those kids. No me gusta cuando sales con esos jóvenes que andas, con los que andas por ahí. I'm telling you, my mom was straight. I don't like you to hang out with Mauricio, with El Chino, and with Marcos. Su mamá era bien específica y decía que con esos tres no podía salir. Porque la mamá vemos un poquito más allá. We're going to talk about that later on, but Hablamos después, someday I'd like to otro talk día. about the point of view of the dad. And the greatest difference between the chapter 7 and the chapter 8 was not the battle plan. La diferencia mayor entre el capítulo 7 y 8 no es la estrategia militar, It was the presence of God. fue la presencia de Dios. Okay? Third, and Tres. we're going to close with Y this. con esto vamos a cerrar. True restoration La verdadera restauración always, listen to me, always siempre, leads siempre to worship and te obedience. guía a la adoración y a la obediencia. Worship and obedience. La adoración y la obediencia. Because obedience, refunfuñando, I don't know how to Porque say la it, obediencia refunfuñando, complaining, complaining, quejándote. my son, I want you to be obedient. Oh, but Hijo, quiero que lea. Ay, qué fastidio. listen, when I do that, I'm not talking about that 7-year-old kid. I'm talking about you, the 61. Y no the- estoy hablando con you niños that de are in your 7 años, 60s. estoy hablando con ustedes In your 60, 50s. en sus 50. Bueno, 40, ¿verdad? Amén. In your 40s, in your 30s, Deborah. En nuestros 35. I'm talking to you, adult. Estoy hablando a ustedes, That adultos. God is always commanding you, telling you to do things, De que Dios siempre nos está recordando que tenemos que hacer cosas. but you love so much gossiping. Pero tú chismeas mucho. And you complain Y te quejas all the mucho. time. And you all the time are seeing your neighbor that it's doing better. Y siempre estás viendo que tu vecino lo hace mejor. And you always goes like, oh. Y tú siempre estás, "Ay, It's just that's because of my parents. es que es porque mis papás me hicieron. It's just that because before it used to be different. Es que antes eran diferentes. Oh, it was so easy when you only need to walk around the city, blow the trumpet, and scream. Pero era más fácil cuando nada más teníamos que darle vueltas a la ciudad y sonar la corneta y gritar. Now I have to run on a horse with a javelin. Ahora tenemos que andar corriendo en caballos con jabalinas. Stop complaining. Deja de quejarte. Stop complaining. Deja de quejarte. After conquering Ai, something surprising happens. Luego de conquistar AI, algo... Hai. Hai, Ahí, algo sorpresivo ocurre. pero no sé dónde estás. Okay. Okay, Joshua doesn't go and conquer other cities. Josué no fue y conquistó otras ciudades. He goes and built an altar and praised God. Él fue, construyó un altar y adoró al Señor. He renews the covenant with God. Él the reconectó, restableció su comunión con Dios, His pact with su God. pacto con Dios. Chapter verses 34 and 35. Afterward, Joshua read all the words of the law. Versículo 34 y 35. Después, Josué leyó todas las palabras de la ley, The blessings and the curses, las bendiciones y las maldiciones, just as it is written in the book of the law. así como estaban escritas en el libro. There was not a word of all that Moses had commanded that Joshua did not read to the whole assembly of Israel. No dejó de leer ni una sola palabra de cuando Moisés había hablado delante de toda la asamblea de Israel. He read it all Él leyó todo, to everyone, a todo el mundo, including women and children. incluyendo hombres y niños, mujeres y niños. In those days, En esas épocas, women were not allowed to come to the las assembly, to the mujeres church. no tenían permitido ir a la No iglesia. children. No había niños. Dylan, it's so good that you're here today. Es bueno tenerte aquí, Dylan. Women, it's so good to have you here today. Mujeres, qué bueno tenerlas aquí hoy. Everybody among them. Todo el mundo entre nosotros. From a military perspective, stopping the campaign made little sense. Militarmente no tenía sentido detener la campaña, But from a spiritual perspective, it made
perfect sense. Pero desde la perspectiva espiritual sí tenía perfecto sentido. Israel's greatest priority was never conquering Canaan. La, La prioridad de Israel nunca fue llegar a la tierra prometida. It was to remain faithful to God. la prioridad no fue llegar a Canaán, la prioridad era permanecer cerca de Dios. Listen, Escúchame. and this is how the word works. Y aquí es como la palabra trabaja. Maybe God is asking you to restore some relationship. Quizás Dios ahora te está hablando de que debes restablecer una relación con alguien. Maybe with relatives, Algún familiar, your kids, your children, con tus hijos, your parents. tus papás. Maybe God is asking you to restore your finances. Quizás Dios te está llamando a restaurar tus finanzas. Maybe God is asking you to restore your ministry, Quizás Dios lo que quiere es restaurar tu ministerio or maybe your health. o tu salud. But God's first desire is to restore your heart. Pero Dios primero quiere restaurar tu corazón. You know, as a pastor, what brings me joy Una cosa que me trae gozo como pastor, is that when I see the struggle of the people, cuando veo las dificultades de la gente, maybe it's finance, a veces son financieras, maybe it's cancer, a lo mejor es un cáncer, maybe it's an addiction, a lo mejor es una adicción, but the people in struggle, it's full of joy because the restoration of a heart. pero la gente tiene un gozo debido a la restauración que Dios ha hecho en su corazón. And there's always worship in their mouth. Y siempre hay adoración en su boca. Joshua 8 is a story of a second chance. La historia de Josué con Ai es una historia de segunda oportunidad. Israel had failed. Israel había fallado, They were complaining all the time. se quejaban todo el tiempo. They had faced the consequences of sin. Estaban enfrentando las consecuencias por el pecado, Yet God never abandoned them. pero Dios nunca les abandonó. He gave them another opportunity Le to dio move una segunda forward. oportunidad hacia adelante. And that's the heart of the gospel. Y ese es el corazón del Evangelio. We failed, Fallamos, but the difference is that Jesus Christ carried the punishment for our sins so that we could receive a new beginning. hemos pecado, ¿verdad? Pero Jesús cargó el peso de nuestro pecado para que nosotros hoy podamos tener un nuevo comienzo. Over and over again. Una y otra vez. Joshua held out the javelin during Israel battle, Josué sostuvo la jabalina durante la batalla con Jai. and Jesus stretched his hands on the cross to secure our eternal victory over sin and death. Y Jesús abrió sus brazos en la cruz para darnos la victoria sobre el pecado en nuestra vida. Have you ever think of that? ¿Alguna vez habías pensado en eso? Have you ever think that perhaps, maybe, Jesus struggled to go and die on a cross for you? ¿Alguna vez habías pensado realmente que Jesús batalló duramente para poder pelear la batalla del pecado y darnos una nueva oportunidad? It wasn't easy for him. No fue fácil para Jesús. It was something Fue miracles un milagro based in obedience. basado en obediencia. Today, we have our Lord's Supper. Vamos a tener ahora nuestra Santa Cena. And again, Lord's Supper, it's a moment to reflect in our sins, Y nuevamente la Santa Cena es un tiempo para reflexionar sobre nuestros pecados, to listen to God's voice, de escuchar la voz de Dios and decide and commit yourself to be obedient. y decidir tener un compromiso de obediencia con Dios.
to stop doing whatever sets you apart from God, de detenerte de hacer esa cosa que te aparta del Señor. stop sinning, Es parar de pecar, stop living in disobedience, de vivir en desobediencia and start doing the things that God is calling you to do. y hacer las cosas que el Señor te ha llamado a hacer. So, Así que we're going to take a moment vamos a tomar un momento and I want you to get on your feet. y voy a pedirte que te pongas de pie. Listen, Escúchame. maybe another pastor comes with another thinking, Quizás venga otro pastor con otro pensamiento, but I do believe pero yo creo that whoever receives God in his heart, de que, cualquiera que reciba a Dios en su que corazón, cualquiera que reciba a Jesús en su corazón repenting from his sins se arrepienta de sus pecados and allow Jesus to come into his heart, y deje que Jesús venga a su corazón, it's more than welcome está más que bienvenido to come to the table. a venir a la mesa. Jesus died for you. Jesús murió por ti. Listen. He didn't die because you sinned. Él no murió por tu pecado. He died for you because he loves you. Él murió porque te ama. And there's no greater love than the one that he gave on the cross for each one of us. Y no hay amor más grande que el que dio su vida en una cruz por ti. So, in order, Así que en orden, I'm going to ask you, people from this side to come this way. vamos a pedir que las personas que están de este lado puedan If you venir por want to aquí. come this way. Y las personas de este I'll lado be puedan right venir here por in aquí. front with Va a estar aquí the enfrente. elements. Puedan venir por los elementos. And I want to invite you, Y quiero invitarte, if you accept Jesus in your heart as your Savior, si tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, to come to the table. puedes venir a la mesa. Amen?
I'm so glad that I serve a God that gives second chances. Estoy complacido de poder servir la oportunidad que Dios nos da nuevamente. De servir a un Señor que da De nuevas servir- oportunidades. Perdón, de servir a un Señor que da Segunda nuevas oportunidades. oportunidades. God loves you. Dios nos ama. He loves you who you are. He loves you as you are, not as you should be. Él ama a quien tú eres, no quien deberías de ser. The Bible says, "For I received from the Lord what I also passed on to you, that the Lord Jesus, on the night that he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Jesus, we thank you for your body Padre, te damos gracias por tu cuerpo, that is represented in this bread. que está representado en este pan. Thank you because you were obedient. Gracias, Señor, porque fuiste obediente. And with all that pain, you die on a cross for us. Y tú pagaste todo el pecado, Señor, en la cruz. Amen. You may take the bread. Pueden tomar el pan. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." De la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Father, we thank you for this cup Dios, te damos gracias por esta copa, because it represents the blood of your Son, porque representa la sangre de tu Hijo, a blood shared on a cross for us. por la sangre derramada, Señor, en la cruz por cada uno de nosotros. In your name we pray, En amen. tu nombre oramos. You may take the cup. Pueden tomar la copa. Gracias, Señor. Thank you. Gracias, Señor, por tu perdón. Can I tell you something? Podemos decir algo. God is good. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. Remember that we will always have a second chance. Recuerden esto, que siempre tenemos segunda oportunidad. Father, we thank you, Lord, for this time. Padre, te damos gracias por este tiempo. We thank you, Lord, for your word. Te damos gracias por tu palabra. And we ask you, Lord, that we may go home in peace, Te pedimos que nos lleves a casa en paz, but with a moved heart, pero mueve nuestros corazones, Señor. and help us to be obedient to Y you. ayúdanos a ser obedientes a ti, Señor. In your name we pray. En tu nombre oramos, Padre. Amen. Amén. 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 Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we love you. les amamos. We love you so much. Los amamos mucho. Listen, two things. I want to keep in prayer. Podemos.